Entonces, el resultado fue la muerte, tiene en este caso que sufrir las consecuencias. El chofer desde el punto de vista personal y desde el punto de vista penal por un homicidio culposo y en el caso de los dueños del vehículo, una responsabilidad de carácter civil. Ahora, ¿se podría tomar en cuenta ese accidente como un accidente laboral porque la persona estaba cumpliendo sus funciones? Sí, para efectos del chofer del vehículo también, ¿verdad? Y si la persona que falleció eventualmente también andaba trabajando, los familiares podrían también rescatar, digamos, las indemnizaciones correspondientes en materia de riesgos del trabajo. Bueno, y vea nada más el vídeo que circuló desde ayer, como una cámara capturó cómo el conductor de este camión que estamos viendo en imágenes, se ve como presuntamente que provocó el accidente avanza sin frenos con la bocina al tope. ¿Cuánta responsabilidad hay si existe una falla mecánica que además estaba siendo advertida por el chofer? Bueno, nos acompaña el abogado Boris Molina, que tenía días de no venir a esta casa. ¿Cómo está, Boris? Aquí siempre muy contento de estar. Feliz día, Sergito, usted que es un trabajador de esos insignes. Muchas gracias, igualmente. Lo más importante es disfrutar lo que hacemos. Sergito, mire, estoy viendo que otra vez se le quedó la etiqueta ahí. como ayer. Ahora se la quitamos. Pero cuénteme, Boris, desgraciadamente se perdió una vida en este accidente. Sí. ¿Cuánto importa esa acción que tomó el chofer de tocar el pito, tocar la bocina para advertir que venía sin frenos? Sí, realmente no lo exime de responsabilidad ni a él ni a los dueños del vehículo, ¿verdad? Porque las personas que sufren las consecuencias, bueno, en este caso la familia más bien de la persona que fallece, no tiene por qué eximir de responsabilidad a un acto que definitivamente podía ser previsible por parte, digamos, de los dueños del vehículo, no tanto del chofer, pero por ejemplo los dueños del vehículo que son los que tienen que darle mantenimiento a ese mismo automotor para que no sucedan estas cosas. Vamos a ver en imágenes cómo fue que sucedió este accidente. Lo que se ve es que el conductor pues toca la bocina de ese vehículo, del camión, y ahí lo vemos, donde supuestamente ya va sin frenos, ¿verdad? Y se ve la velocidad que lleva. La gente decía, bueno, podría estar haciendo una advertencia, pero también uno se pregunta, en medio de esa advertencia, el mantenimiento que se le debe dar a estos vehículos y si se les está dando el mantenimiento necesario, Boris. Sí, eso puede servir, por ejemplo, para pasar de lo que se llama un homicidio doloso a un homicidio culposo, ¿verdad? En el homicidio culposo lo que se sanciona es, en este caso, la negligencia, la impericia, o sea, algo que tal vez esta persona no sabía, no lo hace al propio, ¿verdad? Pero igual tiene responsabilidad porque la persona que sufre, repito, las consecuencias, en este caso la persona que fallece y cualquier otro que haya podido resultar, por ejemplo, gravemente herido también, realmente ellos son víctimas y entonces la responsabilidad es lo que se llama de carácter objetivo, es decir, no importa si fue culpa o si fue dolo, lo importante es el resultado. Entonces, el resultado fue la muerte, tiene en este caso que sufrir las consecuencias. El chofer desde el punto de vista personal y desde el punto de vista penal por un homicidio culposo y en el caso de los dueños del vehículo, una responsabilidad de carácter civil. Ahora, ¿se podría tomar en cuenta ese accidente como un accidente laboral porque la persona estaba cumpliendo sus funciones? Sí, para efectos del chofer del vehículo también, ¿verdad? Y si la persona que falleció eventualmente también andaba trabajando, los familiares podrían también rescatar, digamos, las indemnizaciones correspondientes en materia de riesgos del trabajo. ¿Cuánto importa este video donde se observa cómo el chofer, ese video que teníamos antes, va sin frenos, está llamando pues a precaución, por decirlo así, en toda la investigación? Eso tal vez lo tomará en cuenta el juez a la hora de dictar una sentencia en el rango de la pena, ¿verdad? O sea, si el rango va por decirte años, de 6 años a 10 años, entonces tal vez no le pone los 10, le pone 6 o 7, ¿verdad? Pero no es una causa, repito, eximente de la responsabilidad porque independientemente de si él sabía o no sabía, si tomaron las precauciones o no, lo cierto es que sucede por un acto de negligencia o de impericia que se podía prever. ¿Cómo?
revisando el vehículo todos los días para ver cuáles son las condiciones en que está. ¿Cuánta gente aprovecha muchas veces una colisión donde tuvo la culpa para decir es una falla mecánica? Claro, la falla mecánica, repito, no lo va a eximir de esa responsabilidad. Puede decirlo para efectos de que quede claro de que no hubo dolo, ¿verdad? O sea, que nunca tuvo la intención de atropellar o de matar a alguien. Para eso sí es importante. Bueno, y es que recordemos que en este caso tristemente falleció pues el motociclista al que le cayó el furgón en sus piernas, literalmente la parte del contenedor. Afortunadamente había podido ser trasladado al hospital, sin embargo murió en medio de una cirugía. Nuestro más sentido pésame a toda esa familia, que por cierto el motociclista también era trailero y se dedicaba, en ese momento se iba a ir a recoger el tráiler, pero este caso estremece al ver una situación como estas, que uno dice, tal vez su mantenimiento pudo, la investigación pues obviamente sea la que abra el tema, pero tal vez pudo evitar una tragedia como estas. Pero vea, Sergio, qué cantidad de vehículos salen, en este caso como víctimas, ¿verdad? Más bien ahí se salvó este chofer, ¿verdad? De que las víctimas no fueran más, en el caso de muerte, ¿verdad? Pero posiblemente si hay lesiones graves o lesiones gravísimas, que para efectos civiles, por ejemplo, muchas veces suele ser más caro que incluso la muerte, ¿verdad? Porque son personas que pueden quedar con lesiones permanentes y... Y en ese caso, Boris, ¿los seguros sí cubren? Sí, claro. Bueno, si tiene la cobertura necesaria, le va a cubrir porque estamos hablando de lo que se llama responsabilidad civil frente a terceros. Entonces, normalmente eso tiene una cobertura que va por persona y por evento, ¿verdad? Entonces, por evento, si tiene una buena cobertura, posiblemente le va a alcanzar para que le puedan dar las atenciones médicas a las personas que resultaron con alguna lesión y, por supuesto, la indemnización correspondiente a los familiares de la persona que falleció. En caso de que haya pues un fallecimiento, como lo hubo en este caso, inmediatamente el caso pasa de civil a penal. Exactamente, de una vez pasa a la fiscalía. Ahora, tratemos otro tema, el efecto Mirón, que tristemente y desgraciadamente se da muchísimo en este país. Aparentemente varios choferes chocaron por ver este accidente. ¿Se pueden sancionar ese efecto Mirón? Claro, es que ese efecto Mirón en el fondo lo que está haciendo es una falta al deber de cuidado. Entonces yo me distraigo por estar de vino, por decirlo de alguna forma, me distraigo y entonces termino causando un accidente o termino causándole daños a otra persona o me causo daños a mí mismo, ¿verdad? Entonces, evidentemente estoy faltando al deber de cuidado y sí tiene sanciones específicas de carácter administrativo, las multas que se le ponen, por ejemplo, con la ley de tránsito y de carácter civil si le provoca un daño a otra persona. Es que vea nada más la velocidad con la que iba ese camión. Lamentablemente, pues deja una víctima, pero con la velocidad que iba y con la cantidad de carros que circulan en la ruta 32, pues esto pudo ser una tragedia mucho mayor, y debe ser un llamado de atención. No, eso Sergio, más bien yo digo, hay que darle gracias a Dios que más bien salió barato, por decirlo de alguna forma, las consecuencias que tuvo eso. Pero mire, son 4 carros ahí en un solo golpe, ¿verdad? Más lamentablemente el tema del motociclista que falleció. Dentro de esas creencias y colisiones siempre existe la posición de que el carro que impacta por detrás es el que paga. ¿Eso es cierto, Boris? Bueno, en este caso no, porque vea que el tráiler es el que provoca todo el accidente y entonces el resto son víctimas, en este caso, directas de él, que no tienen ninguna posibilidad de defensa, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? No pueden evitar el accidente y entonces cualquier cosa que pase, sea por detrás o por delante, el causante va a ser el que generó el daño inicial, que es el tráiler. ¿Cómo se defiende ahora la familia de este motociclista? Porque probablemente dependían de él, de ese motociclista que era además trailero. Pero ¿cómo se defiende? ¿Qué es la ayuda que tienen que buscar? Hay un tipo de responsabilidad civil que es inevitable en este caso. Entonces, si tiene póliza, la póliza va a ser una forma de mitigar. Pero la pregunta es fundamental, Sergito, porque el tema es este. Si, por ejemplo, se determina que la indemnización tiene que ser por 200 millones y resulta que la póliza era por 50, no quiere decir que esa familia tiene que recibir solo los 50, no. Los otros 150 que la póliza no paga, la empresa dueña del vehículo o el chofer tienen que responderle a esta familia para la
correspondiente indemnización. Muchas veces estas empresas son transnacionales o son extranjeras que nada más se dedican a pues llevar y traer. ¿Qué pasa en esos Viera, casos? Sarito, que si son transnacionales más bien es una ventaja, porque no pueden circular en el país si no demuestran que la póliza está vigente en el momento que entran o salen del país, ¿verdad? Entonces, más bien ahí tenemos una garantía de que efectivamente sí tienen un seguro. El problema más bien es con los nacionales, que a veces pagan el seguro cuando van a sacar los permisos, se les vence, tienen un accidente y ya están sin póliza, y entonces las personas resultan más perjudicadas de lo normal porque efectivamente no tienen esa protección. Pero independientemente de que haya o no haya seguro, la responsabilidad es clara y tiene que cumplir la empresa. Muchas veces la gente, cuando no son casos tan mediáticos, este sí fue muy mediático, desgraciadamente por todo lo que sucedió, pero la gente a veces dice, no llamemos al tránsito, lo arreglamos entre nosotros. No, Dios guarde. ¿Cuánto cuidado hay que tener con eso? No, en casos como este, un accidente de esta magnitud, tienen que llamar al tránsito porque tienen que quedar todas las pruebas necesarias, tomen los videos, saquen fotos, busquen testigos, etcétera, porque las pruebas tienen que ser contundentes a la hora de que vayan al proceso, ya sea al proceso de tránsito o al proceso de carácter penal. Estos camiones, estos furgones están en constante revisión. Ayer vimos 2 accidentes que dejaron víctimas mortales. Uno por presunto estado de ebriedad, que ese pues obviamente no lo metimos en esto porque son otros 100 pesos completamente en San Carlos. Pero está este sobre la ruta 32 y a la velocidad que circulan muchas veces esos furgones que uno los ve que Ellos se tienen tiran, que ir, ¿verdad? Sergio, cada 6 meses, no cada año como hacemos el resto de las personas, ¿verdad? Entonces ellos tienen que ir cada 6 meses, pero el problema es que aún así 6 meses es poco porque circulan tanto, ¿verdad? Que ya es responsabilidad de la empresa estar revisando constantemente porque vea las consecuencias. O sea, ahí no es solo la familia de las personas, de la persona que falleció, de esos 4 carros que acabamos de ver en el video, que fueron también víctimas, tienen que haber lamentablemente lesiones muy graves. Claro, y la gente pues queda pues con lesiones súper Sergio, fuertes, estamos hablando. imagínate que puede ser perfectamente causante de que una persona quede parapléjica por el resto de su vida. Entonces, para esa empresa le va a salir, repito, muchísimo más caro esa indemnización que la de la muerte. ¿Qué pasa con esos trailers o furgones que le echan el carro literalmente a uno cuando va manejando y esa situación se repite? Claro. Como hay conductores completamente responsables. También es una sanción que está muy clara porque están faltando al deber de cuidado. O sea, la persona cuando conduce tiene que tener claro una cosa. Un vehículo es un arma. Puede causar muchísimo daño, puede causar la muerte, lesiones graves, lesiones gravísimas. Entonces se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Entonces, como usted dice, al echarle el vehículo encima, estamos faltando al deber de cuidado y ahí estamos incurriendo en una falta. ¿Cómo comprueba la empresa dueña que se debió a fallas mecánicas y no a las maniobras del chofer? Porque probablemente a veces se dice, bueno, es que fue culpa del chofer y se lavan las manos simplemente. Sí, la empresa, digamos, para efectos de desgastarse en que si hubo o no hubo la falla mecánica, repito, eso al único que va a favorecer es al chofer eventualmente para que le disminuya la pena, en este caso en un homicidio o lesiones culposas, pero para efectos de la empresa, para efectos de responsabilidad civil de la empresa, eso es intrascendente. O sea, si hubo falla mecánica o no, no los va a eximir de responsabilidad, van a tener que pagar sí o sí. Boris, ¿cuánto ayudaba el Incofer antes en todo este traslado de furgones? Veía mucho ayer que la gente comentaba sobre ese tema, que la gente pedía ese servicio de tren que hubo en aquel momento y que se quitó en uno de los gobiernos. Bueno, ¿verdad? Sergio, usted estuvo en una de las ciudades que tiene una mejor infraestructura vial, que es Moscú, en donde usted comprende que, por ejemplo, al existir tranvía, al existir trenes, al existir una excelente infraestructura vial, este tipo de accidentes se minimizan porque circulan nada más los vehículos que tienen que circular. Y los accidentes en tren, usted ve que son muy poco frecuentes, ¿verdad? Entonces, el problema de ciudades como la nuestra es que estamos saturadas de vehículos. Vea que recientemente en una exposición de vehículos se vendieron, dicen que alrededor de 7,000. Usted dice, pero por Dios, ¿a dónde vamos a meterlos? Y usted ve un viernes en la noche, un sábado, un domingo, a todas horas. Ayer a las 11 de la noche había una presa, precisamente ahí en Curridabat, por donde yo vivo,
que usted dice, o sea, a las 10 de la noche, a las 11, o sea, no puede ser que haya tanta presa. Entonces estamos saturados de vehículos y las consecuencias son estas. Mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de accidentes. ¿Vamos a tener esa capacidad de tantos vehículos o en algún momento algún gobierno le va a tocar decir tales modelos ya no salen? Hay que limitar, definitivamente, Sergio, y yo creo que nosotros estamos ocupando ya urgentemente por lo menos un metro aéreo, ¿verdad?, para disminuir completamente esta situación. Bueno, esperemos que se pueda construir. Lamentablemente, pues casos como este, que vemos todos los días más accidentes, más allá del accidente per se, creo que hay que analizar la problemática que está ocurriendo. Yo creo que tenemos modelos en Latinoamérica como el de Medellín, que son muy eficientes, que nos dicen si se puede y eso, hacia eso tenemos que ir. Boris Molina, abogado, feliz Día del Trabajador. Igual, Sergito, que Dios me lo bendiga mucho. Muchas gracias.